Bueno amigos, aquí estoy nada más y en este caso voy a mostrarles un poco cómo funcionan los diodos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles la tensión umbral de los diodos. En este caso tengo varios tipos de diodos para que vean que los encapsulados no siempre son iguales. Estos son algunos, hay algunos otros. En cualquier caso, todos estos de aquí son diodos normales, comunes. Y estos son, bueno, no comunes del todo, me refiero a que no son Zener. Como este sí es Zener. Y a pesar de eso, fíjense que son exactamente iguales en cuanto a encapsulado. Pero los Zener no son el único encapsulado, así como también existen encapsulados de otro tipo para el resto de diodos normales. Bueno, primero que nada aquí tengo dos diodos de silicio. Uno, como pueden ver, mayor que otro, que estos suelen ser diodos rectificadores, los hay más grandes. Este más bien es pequeño para ser rectificador. En cualquier caso puede conducir más corriente que este, es decir, puede aguantar más potencia que este. Eso es lo que los diferencia a estos dos, por ejemplo. Aparte de eso, la tensión umbral veréis que es diferente. Por ejemplo, si yo mido la tensión umbral de este diodo, un 1.107, un voltio, vamos. Entonces, para que este diodo conduzca, tienes que aplicarle un voltio entre ánodo y cátodo. Si no se aplica un voltio, no va a conducir. Ahora, si yo lo hago lo mismo para este, y siempre tenemos que medir cuando medamos el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, la raya interna y el negativo. Si no, si medimos de la otra manera, es decir, así, no tendremos ninguna lectura. Lo voy a comprobar porque es que no tenemos ninguna lectura. Si tuviéramos continuidad de este punto a este punto, el diodo está dañado. Eso quiere decir se ha dañado. Y si no tuviéramos continuidad o no nos tuviéramos lectura, tendríamos esto que es fuera de rango. En ambos lados quiere decir que el diodo está roto en medio, porque ya sea le aplicamos mucha corriente, mucha tensión y se rompe el dieléctrico con mucha temperatura. El dieléctrico no, el semiconductor, ¿vale? Entonces el semiconductor se rompe. Entonces si ahora yo mido el diodo, este diodo que es más pequeño que el otro, es de 0,6, que es lo típico que decimos, 0,6, 0,7 de tensión umbral. Ahora, estos dos diodos que están aquí, no porque sean de este encapsulado, sino porque están hechos de esa manera, ya que podemos encontrar de silicios de este tamaño. Primero que aguanta mucho más potencia. Si pueden ver, este tiene dos patas y es un solo diodo, pero en cambio este tiene tres patas. Entonces aquí tenemos un diodo entre esta pata y otro diodo entre esta pata y esta pata. Y ambos tienen cátodo común, ¿vale? Entonces si yo mido entre además se me olvidó decir que estos son diodos Schottky, los cuales están hechos específicamente, se utilizan más para aplicaciones de más alta frecuencia que esto, ya que estos empiezan a perder características, su calidad a partir de que vamos aumentando la frecuencia, ya que los tiempos de conmutación no son muy buenos y por tanto se utilizan normalmente los Schottky, que la única diferencia es que si esto es una unión semiconductor-semiconductor, es decir, entre dos semiconductores, esto es una unión semiconductor-metal, ¿vale? Bueno, y ahora, otra cualidad importante de los Schottky es que su tensión umbral es como parecida a la de los diodos de germanio. Por ejemplo, los diodos de germanio suelen tener el orden de 0,3 voltios. Así como el de silicio tiene entre 0,6 y 0,7, los de germanio suelen tener 0,3. Y estos Schottky suelen estar entre 0,2 y 0,4. Aunque claro, depende del fabricante y tal. Pero por lo general eso es lo que vamos a encontrar. Si yo ahora mido este, tengo 0,4, 0,399. Y si mido uno de los diodos de este integrado, tenemos 0,26. Y entre el otro diodo y el común tenemos 0,26, ¿vale? Con lo cual pueden ver que la tensión umbral de estos diodos es menor que la de los diodos de silicio. Ahora, el diodo Zener conduce hacia ambos lados. Lo único que tiene una tensión Zener que es como la tensión umbral, pero conecta entre, digamos que tenemos que superar entre cátodo y ánodo esa tensión para que conduzca en sentido inverso. Cosa que no ocurre con esto. Ya cuando se supera una tensión determinada, lo que hace es que se rompe. Bueno, si yo mido entre este punto y este punto,
tenemos 0,7, es decir, como un diodo de silicio normal. Bueno, ahora voy a mostrarles como cuando deja pasar la tensión, a partir de qué tensión, a partir de qué tensión deja conducir la corriente, para que es cierto lo de la tensión umbral. Bueno amigos, ahora he conectado un LED para que veáis que al ser el LED un diodo, veréis cuando conduce, ya que se va a encender justo cuando pase la tensión umbral. Veréis que se encenderá, ya que al pasar la tensión umbral empieza a conducir, y con eso estaré comprobando que solo conduce a partir de que pasa su tensión umbral. Un LED, por ejemplo, de este tipo, depende del color del LED y del tipo de fabricación y tal, su tensión umbral suele estar, yo los he visto de 2 y pico, de 1 y pico. Este, por ejemplo, es de 1.8 voltios de tensión umbral, y como pueden ver está encendido, porque el multímetro, para comprobar, va subiendo la tensión, y cuando detecta que ha pasado corriente, pues ajusta que esa es la tensión umbral. Bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar una fuente de tensión. Voy a medir la tensión, y como pueden ver, algo de tensión nos va a dar porque es un LED, y al recibir luz produce algo de tensión en sus terminales. Pero en cualquier caso, yo voy a conectar una fuente para que veáis que a partir de 1,8, no sé si se ve, pero bueno, a ver si a partir de 1,8 va a encenderse. ¿Vale? Voy a limitar la corriente con la fuente. Como podemos ver, tenemos 0,3 voltios. Tenemos 0,3 voltios, y si yo ahora empiezo a subir la tensión, cuando justo pase 1,8 debería encenderse, ¿vale? Lo voy a tapar para que se vea. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, y ahí ya se encendió casi un poquito. Pero ven, cuando llegamos a 1,8 se enciende, y si pasa pues se enciende más, pero justo en 1,8 se enciende. ¿Eso por qué? Porque a partir de que superamos la tensión umbral, conduce corriente a través del diodo, y como es un diodo LED, pues lo que hace es encenderse. En cualquier caso, ahí tenéis la demostración. Bueno amigos, otra aplicación importante de los diodos es que pueden ser utilizados como interruptores. Por ejemplo, si nosotros queremos que algo se active cuando han pasado 0,7 voltios, o al doble de 0,7 poniendo dos diodos en serie, o a una tensión concreta, o simplemente queremos un voltaje de referencia, podemos usar un diodo. Hay que tener en cuenta que los diodos varían mucho sus propiedades con la temperatura, con lo cual no son demasiado precisos. De hecho, hay una aplicación para los diodos que se pueden utilizar como para medir temperatura con poca precisión, es decir, entre 1 y 2 grados de precisión, lo cual no es demasiado bueno, pero para algunas aplicaciones puede servir, por ejemplo, para activar una alarma y cosas por el estilo. Bueno, en cualquier caso, aquí lo bueno es que, por ejemplo, podemos tener una tensión de referencia, por ejemplo, para hacer un comparador o algo por el estilo. Si se fijan, si yo aquí tengo en serio una resistencia con un diodo, siempre hay que poner la resistencia porque no queremos que pase demasiada corriente por el diodo y quemarlo. Entonces, si yo mido en el punto de unión entre el diodo y la resistencia, tenemos 0,7. A pesar de eso, aquí tenemos 8,4. Si yo aumento la tensión, digamos que lo estoy alimentando con 12, por ejemplo, o 11,78, en el diodo seguimos teniendo 0,792, aproximadamente 0,7, con lo cual no varía demasiado. Por eso les he dicho que no es demasiado preciso, pero se puede utilizar para muchas cosas. Muchas veces lo utilizo para, por ejemplo, para comparar. Si tuviéramos, por ejemplo, un LM35, que es un sensor de temperatura, que da, me parece que son 100 milivoltios por cada 10 grados, es decir, 0,1 voltios por cada 10 grados de temperatura en el ambiente, podríamos tener, por ejemplo, con este diodo una alarma de casi a los 80 grados de temperatura. Podríamos hacer que con esa referencia, es decir, ponemos la salida del sensor en serie con el diodo, y cuando llegue la salida del sensor en serie con el diodo, y cuando superase la temperatura de la tensión umbral, es decir, sería 0,7, que sería aproximadamente 70 grados o 80 grados, como vimos 0,79, pues se activaría lo que quisiéramos que se activara, por ejemplo, para utilizarlo como alarma. Y bueno, ahora les voy a mostrar qué son los rectificadores, más o menos cómo funciona. Bueno amigos, este es un rectificador de media onda, que no es más que un diodo que he puesto en serie con una resistencia, pero en realidad el diodo es el que rectifica.
Y como pueden ver, se llama de media onda porque la señal amarilla, que es la de entrada, es la que tenemos en la entrada, es la que está siendo rectificada por el diodo, y la azul es la rectificada, que como pueden ver solo rectifica un semiciclo, es decir, solo deja pasar en este caso la parte positiva de la señal. Si yo le doy la vuelta al diodo, lo que va a dejar es pasar la parte negativa. En cualquier caso, esto es un rectificador de media onda. Un rectificador de onda completa, que sería el que se usa en la mayoría de los equipos electrónicos, televisores y demás, es un rectificador que rectifica lo que es los dos semiciclos, con lo cual tendríamos el doble de, digamos, picos aquí. Ya veréis después, voy a conectar uno y lo veréis. Entonces, yo he conectado con la resistencia, que sería en este caso la carga, dos cables para poner en paralelo con ellos condensadores, ¿vale? Para que veáis por qué se utilizan condensadores en las fuentes al principio de las fuentes, y suelen ser de valores muy altos, 2200 microfaradios por encima, normalmente, dependiendo del tipo de fuente que necesitamos. Mientras más filtrada se necesite, pues mayor capacidad necesitamos, y por tanto mayor tamaño para los condensadores. Ahora mismo voy a conectar un condensador de 1 microfaradio para que veáis lo que hace con la señal azul. Yo voy a quitar la entrada, ¿vale? Esta es la señal azul, voy a amplificarlo un poco. Ahí vemos. Bueno, si yo ahora coloco este condensador, que lo estoy colocando en paralelo con la carga, es decir, a la salida del rectificador de media onda, lo que va a ocurrir es que va a rectificar de alguna manera. Como pueden, no se nota mucho, pero si se fijan, lo voy a quitar. Como pueden ver, hace una pequeña rectificación, y este es el nivel de continuo que tenemos, que es de 863. Bueno, el valor eficaz de tensión, si yo conecto el condensador, aumenta a 1,02. Entonces, si yo ahora coloco un condensador aún más grande, por ejemplo de 470 microfaradios, ya casi es continuo, pero si aumentamos aquí la señal, todavía se puede ver un pequeño rizado en la onda, que todavía se ve. Entonces no es del todo buena. Entonces, si yo ahora disminuir otra vez la escala, ahí tenemos la señal. Se puede ver que es casi tal. Si yo le conecto un condensador de 2200, como puede ser este, que es el típico, voy a quitar los otros dos, voy a poner este, que es de la fuente, por lo general se utiliza. No conecto bien. Y poco a poco este condensador está dañado, por lo visto. Pero bueno, la idea es esa, que a mayor capacidad mejora el filtrado. Ahora voy a conectar un rectificador de onda completa, que sería como esto, uno integrado. Se puede hacer con diodos también, pero uno integrado voy a poner, que es más sencillo, y veréis lo que pasa. Bueno amigos, aquí tenemos una onda rectificada, una rectificación de onda completa con un puente de diodos, y como pueden ver, el espacio entre, digamos, pico y pico es bastante menor que en el de media onda, ya que aquí tenemos lo que eran los semiciclos negativos, digamos que invertidos, y es como si fueran todos semiciclos positivos, y el nivel de continua es mayor. Entonces, si yo ahora conecto un condensador, como hice antes, veréis que se rectifica un poco. Se conecta uno de 470, que es mayor. El primero era de 1 microfarad y este de 470 microfarad. Ya se nota que la señal está aún mejor filtrada, pero no del todo, porque yo sí sigo aumentando la señal, veréis que todavía está como, digamos, sucia, por decirlo de alguna manera. Si ahora yo conecto uno de 2200 microfaradios, que está bueno, como es este, mejora un poco más. Si quito los otros dos. Por eso es que al aumentar la capacidad mejoramos lo que es la calidad de la señal de continuo, al utilizar un condensador de mayor capacidad. Y por eso se utilizan en la entrada normalmente, sobre todo equipos que son buenos, es decir, que necesitan mucha, por ejemplo, un ordenador, un PC, suele tener una fuente de filtrar bastante bien filtrada. Y bueno, por último les voy a mostrar algo que es importante acerca de los diodos en alta velocidad, que veréis como ahora se lo muestro.
Bueno amigos, lo último que les quiero mostrar son dos cosas. Primero, lo que tengo conectado aquí ahora es un rectificador de media banda otra vez, pero en este caso estoy utilizando un diodo Zener. Con lo cual veremos que debido a que es un Zener, cuando la tensión Zener, es decir, la tensión de entrada de la onda que estoy rectificando, supere la tensión Zener, lo que va a pasar es que además del pico que tenemos positivo, vamos a tener un pico pequeño negativo que va a ser la tensión que sobrepase la tensión Zener, ¿vale? Así que voy a aumentar la amplitud de la señal de entrada. Estará en 4 voltios pico a pico, voy subiendo. Y como pueden ver ya empieza a aparecer aquí un pequeño piquito, aumentar más, quizás que sea haciendo mayor. Si se fijan, esta tensión que tenemos aquí será la tensión total menos la tensión Zener del diodo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que cuando esa tensión de entrada supera en su en su semiciclo negativo la tensión en módulo de la tensión Zener del diodo, lo que hace es que conduce también en inversa, y por tanto vemos el pequeño pico que a medida que vamos aumentando la tensión de entrada se va haciendo mayor. Si lo hacemos por debajo de la tensión Zener, no va a haber pico negativo, solo deja pasar el semiciclo positivo como haría un diodo normal. Otra cosa importante es la velocidad de los diodos. Por ejemplo, estos diodos que son de silicio no son, bueno, en general los diodos no se comportan muy bien a altas frecuencias, por lo general, depende del diodo, aunque siempre es peor que otros componentes. Veremos que esto de silicio se nota bastante. Si yo ahora aumento la frecuencia, ir aumentando la frecuencia, y como pueden ver aquí en este punto va a haber un piquito que va a ir aumentando hacia abajo, va a ir aumentando, va aumentando, y a hacer esto más para que se pueda ver bien. Se fijan, voy a ir aumentando, aumentando. Estamos en 25 kHz y seguir subiendo. Como pueden ver, se está haciendo cada vez más grande el pico ese. Eso es debido a que el diodo no se comporta bien, sobre todo estos de silicio, alta frecuencia, por el tiempo que tarda en tiempo de recuperación. Así que ya estamos a 300 kHz. Como pueden ver, la señal no se parece mucho a lo que teníamos antes. Bueno, si yo bajo la frecuencia, ahora estamos en 18K, todavía ahí se le ve un poco el pico. Si bajo de 18 a 8K ya casi que no se ve pico. Pero por ejemplo los rectificadores normales que tenemos en la línea normal funcionan con 50 Hz, 60 Hz, dependiendo de dónde estemos, en Europa, América. Por ejemplo, estos son 500 Hz y ya casi que no se nota nada. Y bueno, eso es todo por ahora sobre los diodos, y espero que les haya gustado. Hasta la próxima, y si les gusta mi video, por favor suscríbanse. Y si quieren algo más, les recomendaría que miran la lista de videos que tengo, si están interesados en buscar algo más, porque muchas veces me preguntan cosas que ya tengo en los videos. Y bueno, gracias por mirar y hasta la próxima.